por amor a ti mismo, como tú me has creado, tú puedes tener misericordia. Es importante que entiendan eso, hermano, que por más que usted se esfuerce, no hay nada que usted humanamente hablando pueda hacer para provocar que Dios tenga misericordia de ti. ¿Por qué? Porque al final de cabo nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien. ¿No nos ha pasado eso? Que a veces creemos que lo estamos haciendo todo muy bien y lo que estamos haciendo es un tollo. A veces creemos que estamos acabando, ¿sí o no? Porque yo a fulano lo ayudé, hice esto, y a veces todo eso que tú hiciste va totalmente en contra de los planes de Dios. A veces Dios estaba bregando con una persona, lo dejó en la calle a propósito para que el hombre levantara y viene tú y lo recoge. Tú dañaste el plan de Dios cuando lo recogiste. Porque Dios lo que lo quería exactamente era en ese desierto, para en ese desierto formar su carácter. Pero a veces hay gente que nos pasamos de bueno, ¿sí o no? Y en ese plan de pasarnos de bueno andamos dañando los planes de Dios. Hay hijos que Dios te lo va a poner en apuro. Y tú con tu ayudadera lo que está dañando es el plan de Dios. Que Dios lo que quiere es arreglar ese hijo o arreglar esa hija. No sé si ustedes me entienden lo que le quiero explicar. Hay empleados que en verdad necesitan quedarse desempleados por un tiempo. Y uno por pena no lo saca. Le voy a dar un chance más, le voy a dar un chance más. Y Dios provocando todo para que tú lo saques. Porque Dios está trabajando ¿con quién? Con Él. Entonces hay que entender que las señales de Dios. Hay que entender las señales de Dios. Dios sabe cuándo y por qué te pone en un desierto. Entonces aquí Dios dice, yo voy a tener misericordia ¿de quién? Del que yo quiera tener misericordia. Y yo voy a ser clemente ¿con quién? Con el que yo quiera. Porque Él es el único que puede evaluar los corazones. Y cuando Él entra al corazón del hombre y conoce su verdadera intención, es que Él dice si tú calificas o no para Él tener misericordia de ti. O sea, ¿puedo calificarme yo misma? ¿Quién me califica? Dios. Entonces, en Él es que queda si va a tener misericordia de mí, sí o no. Además, Jehová le dijo a Moisés, ponte sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después quitaré mi mano y tú verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, le dijo, ponte detrás de una peña, hay como una hendidita, ¿sí o no? Hay un abiertito ahí. ¿Sí o no? Ponte ahí y yo me imagino qué tan grande era la mano de Dios. Que podía cubrir la peña y podía cubrir a Moisés y todo. Y él dijo, no voy a permitir por segundo que vea nada. Yo voy a pasar. Y después que yo pase, quito mi mano y ahí vas a ver mi espalda. Wow. No se conforma con verle con eso. Y yo también. Yo me conformaría con ver la espalda. Y yo me imagino, mire, eso es grande. Pero ustedes saben que hay muchos de nosotros que somos codiciosos. Y quizá no tengamos la sabiduría de Moisés. Y decimos, sí o no, él no se va a dar cuenta, yo me voy a poner aquí, qué peña, ni para yo voy a poner aquí al lado para ver más. Y nos ponemos, hermano, donde no tenemos que ponernos. ¿Sabían ustedes que eso le pasó a la mujer de Lot, que le dio instrucciones? Le dijo, no te atrevas a mirar atrás, ni te apegues a nada. Cuando te vayas, sigan hacia adelante sin mirar atrás. Pero ella pensó, ay, los muebles, Moisés. Ay, ¿tú te acuerdas de la cunita de los muchachos? ¡Pah! Una torre de sal. Se volvió una piedra de sal, hermano. Y ahí se quedó. ¿Y tú sabes lo que hicieron las hijas? Hicieron el esposo para salvar su vida. Tuvieron que seguir caminando sin mirar atrás y olvidarse ¿de quién? De su mamá. Pero ¿cuántos de nosotros, sabiendo que dejamos a la mamá frisar atrás como una piedra de sal, no vamos a mirar? ¡Mamá! ¡Ah! También te volviste una piedra de sal. ¡Papá! ¡Ah! Te volviste una... Hermano, no mire atrás por nada ni por nadie. Porque vas a terminar en el mismo hoyo. Si dos ciegos dirigen uno al otro, ¿qué dijo yo? Los dos caerán ¿dónde? En el hoyo. Ella se puso de ciega, miró atrás, desobedeció a Dios. No, escuche usted ese mensaje. Entonces aquí, ¿por qué se salvó Moisés? ¿Porque obedeció a quién? ¿Se quedó dónde? Se quedó en la hendidura, en la aberturita, en eso obedeció a Dios. Y cuando Dios puso su mano, ¿qué hizo él? A lo mejor inclinó su rostro en obediencia, ¿sí o no? Cuando Dios le puso la mano a esa hendidura para que no viera nada en ese momento, yo imagino que él inclinó su rostro y dijo, hágase, Señor, tu voluntad. Y cuando quitó la mano, yo me imagino la luz y la gloria que vio Moisés. Conformémonos, hermano, con lo que Dios quiere mostrarnos. Y no pretendamos ver más de lo que Dios quiere mostrarnos. Porque querer ver más en un momento equivocado puede provocar ¿en qué en nosotros? La muerte. Capítulo 34, el pacto renovado. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés en cuanto a las tablas con los mandamientos? Le dijo, alízate 2 tablas de piedra con las primeras, como las primeras. Y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, Dios dijo, voy a poner exactamente lo mismo que escribí en las primeras que tú quebraste, se lo recordó, lo voy a hacer de nuevo. ¿Qué más le dijo Jehová a Moisés? Prepárate para mañana
y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte tú solo. Aquí hay dos enseñanzas grandes. La primera es, cada vez que tú quieras tener un encuentro con Dios, ¿dónde lo vas a tener? Exactamente, en la cumbre. Nunca en el abismo, nunca en los vicios, sino porque hay personas que creen, ¿sí o no?, que el día que estén más borracho, o el día que estén más embalado, o el día que estén más loco, ese es el día que tú menos vas a ver a Dios. Todo aquel que quiera ver a Dios tiene que irse, ¿qué? Elevando espiritualmente. Tiene que irse desconectando del pecado. Y mientras más desconectado tú estás del pecado y más santificado y purificado, más cerca tú estás ¿de quién? De Dios. Él dijo, prepárate y sube al monte. Sube a la cumbre, sube a la altura para verte conmigo. Y cuando Dios nos dice a nosotros, si le creemos de verdad, mañana quiero que subas conmigo, ¿qué haríamos nosotros? Seamos sinceros. Si Dios te dice, mañana, Carmen, quiero que subas a la cumbre a verte conmigo cara a cara, ¿qué tú harías? Llamaría tú aquí, si que para hablar de un chisme, de una novela, de una... Tú te apartas, te bañas, te lavas, te pones un perfumito, una crema, una qué sé yo qué, te pones algo, hermano. Te preparas para tener un encuentro ¿con quién? Con Dios, hermano, que no es cualquier cosa. Si nosotros nos preparamos para tener encuentro con un presidente, con un ejecutivo, con un senador, que son hombres mortales, ¿cuánto más nos debemos prepararnos para tener un encuentro con Dios? Entonces yo imagino que esa noche fue de una preparación constante de Moisés en oración, en ayuno, en pensamiento. ¿Y qué será lo que Dios me va a decir? ¿Cómo va a hacer eso con él? Y esto y aquello. Y así, hermano, van a hacer. Otra de las enseñanzas que nos da aquí es, le digo, sube tú solo. Muchas veces a nosotros nos da miedo subir solo a la presencia de Dios. Y lo primero que hacemos es, Miriam, tú puedes ir conmigo para que oremos juntas. Y cuando tú ibas a ver, Dios no se aparece. Señor, pero tú me dijiste que tú ibas a venir, pero yo te dije que viniera sola. Tú viniste con Miriam, no, ahora no voy a aparecer. O sea, hay momentos, hermano, donde usted tiene que hacer cosas por Dios que usted no se la puede consultar a nadie. ¿Lo sabía usted eso? Y si no lo sabía, entérese. Hay momentos donde Dios va a poner en tu corazón, ve a llevar una ofrenda al pastor para que haga tal cosa en la iglesia, que patatín. ¿Y sabe quién es que te va a dañar ese plan? Uno de la casa. Tú vas y se lo dices a tu esposo, mira, Moisés, tú sabes, mi amor, que Dios puso en mi corazón, tú eres loca, eso es mucho. 1,000 pesos para la iglesia, porque te voy a evitar lo que yo tengo 1,000 problemas. Mira, muchacho. Y cuando viene a ver, tú te sacas ese pensamiento que puso Dios en tu mente y en tu corazón. O sea, cuando Dios ponga en ti hacer algo con lo tuyo. Ahora, si tú lo tienes que buscar de tu esposo, ya es diferente, ya tienes que compartir el pensamiento, porque si tú no lo tienes, nadie puede dar lo que no tiene. Pero si tú tienes algo, sea lo que sea, un mantel fino, una cortina fina, lo que sea que tú quieras ofrendar en la iglesia y Dios puso eso en tu corazón. Oye bien, el asunto que Dios está tratando es contigo solo. Y si tú se lo comentas a alguien y esa persona te saca ese pensamiento por tú haberlo comentado, adivina que Dios lo va a demandar de ti. Y tú vas a dejar de recibir la gloria que ibas a recibir. ¿Por qué? Por permitirle a otros que saquen ese pensamiento. Usted no tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo. Déjeme decirle algo, eso es bíblico. Yo le estoy hablando ya a los que quieren ver la gloria de Dios. Si usted quiere ver la gloria de Dios, cuando Dios te diga, y Belice es a ti sola, te estoy hablando a ti sola. Cuando te diga a ti, Miriam, es a ti sola, ¿sí o no? Tú tienes que entender que eso es entre tú y Dios. Y si tú lo haces, tú verás la gloria de Dios. Moisés hizo todo exactamente como se lo había indicado Jehová. Mientras Moisés estaba en la cumbre del monte, Jehová descendió en la nube y Moisés proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos y hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando escuchamos a Moisés expresarse de esa manera de Dios, estamos hablando de un hombre que conocía a Dios, ¿sí o no? A todo nivel, porque está hablando de un Dios misericordioso, pero a la misma vez hace mención de un Dios que no perdona al inicuo, un Dios que no se le pasa una, que como bendice castiga, que como levanta también te lanza, que como se ocupa de ti también te olvida. Estamos hablando de un Dios que conoce, de un hombre que conoce a Dios en su totalidad. Pero desafortunadamente estamos viviendo en una generación que quiere conocer a Dios ¿a cómo? A su acomodo. Hay personas que lo que les interesa es simplemente conocer la parte ¿qué? Dulce de Dios. Pero la parte, o sea, la gente que nada más quieren oír que abre mares, cierra boca de leones, manda el maná del cielo. Hay personas que nada más quieren que le prediquen eso. Pero ese mismo Dios que abrió el mar, ¿qué hizo después? Lo cerró. Ese mismo Dios que mandó un maná del cielo, también mandó del cielo ¿qué?
Mandó plagas. ¿Se acuerdan de las 10 plagas? Mandó piojo, mandó rana, mandó muerte, mosca, mandó de todo. Entonces vamos a explicar la verdad como es. Vamos a contar la historia completa. O sea, Dios te bendice, pero si te equivocas con Él, ay, cuidado. Entonces aquí estamos hablando de... Entonces, pero hay algo interesante. Ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes que el mismo Dios que establece decretos, pactos, leyes, ese mismo Dios tiene derecho a cambiar esos pactos, esos decretos y esas leyes. ¿Qué hombre puede cambiar una ley establecida por Dios? No tiene la autoridad, ni terrenalmente hablando, ni celestialmente hablando. Y el único que la tiene es quien, Jesucristo. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada, tanto en la tierra como en el cielo. O sea, el único que puede y no lo va a hacer es Jesucristo. ¿Y sabe por qué digo no lo va a hacer? Porque Jesucristo piensa igualito que el papá. Lo mismo que el papá quiere, lo que quiere él. Esa gente no se han contradecido ni se contradecirán jamás. Entonces aquí dice él, en las últimas palabras, dice Jehová. Dice Moisés, perdón, hablando de Jehová. Dice que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. O sea, en el Antiguo Testamento, uno de los decretos de Dios era que el pecado, o sea, la paga del pecado se heredaba. O sea, si un padre cometía un error, la maldición venía en sus hijos, en sus nietos y hasta en los tataranietos. Pasaba como una herencia de generación en generación. Muchas personas que ignoran la verdad, te cogen ese versículo y con base bíblica te engañan. ¿Por qué? Pero no con maldad, sino porque ellos mismos están falta de conocimiento y están pereciendo por falta de conocimiento. Y te dicen, ten cuidado con lo que tú has hecho, porque ahora tus hijos van a ser maldecidos, tus nietos van a ser maldecidos y tú te espantas y dices, ay, por eso es que yo estoy tan mal, eso fue por lo que hizo el abuelo mío. Hay personas que todavía están traumados creyendo que están heredando una maldición de los abuelos, creyendo que están heredando una maldición de sus padres. Pero eso caducó ya porque el mismo Dios, al ver que la maldad del hombre iba creciendo, dijo, pero no es justo que los padres paguen por los hijos ni los hijos por los padres. Entonces ya eso caducó. Pero yo le estoy informando aquí porque estamos viendo la Biblia completa y queremos saber cuándo Dios dio un decreto y cuándo Dios lo quitó. Ya ese decreto no existe, fue eliminado por el mismo Dios. Ahora el nuevo decreto es que toda alma que peque, esa morirá. O sea, ni el hijo va a pagar por los errores del padre, ni el padre pagará por los errores del hijo, sino que cada cual pagará por cuáles errores, por sus propios errores. Entonces el castigo y la salvación son ¿qué? Totalmente individual. Usted tiene en el reino de los cielos su propio libro. Esto no es por familia ni por grupo. Y Belice es y Belice, y su hija es su hija, y así sucesivamente. Moisés es Moisés, sus hijos son sus hijos. Ahora nosotros tenemos un compromiso como padres. ¿De qué? De inculcarle a nuestros hijos la palabra de Dios y hacer de ellos que se conviertan en hacedores de la palabra. Para ver si en el camino no se olvidan de eso y se mantienen firmes. Pero en realidad si en el caminar ellos se dejan influenciar por otros amigos y cometen errores. ¿Son los errores de quién? De ellos. Y ellos pagarán por su... O sea, no se sienta bochornado. Ay, yo no bebo y mi hijo bebe. Esos son problemas de él, no tuyo. Y yo nunca he usado droga y mi hijo me está usando droga ahora. Esos son problemas de él, no tuyo. Ahora tú aconséjalo, tú dale el buen ejemplo, tú sé luz en medio de su tiniebla de él. Pero aquí cada cual tendrá, ya eso se eliminó. De que los padres pagarán por los hijos por los padres. Entonces usted se preguntará, si Dios sabía que ese sistema no iba a funcionar, ¿por qué lo estableció? ¿Para qué establece Dios decretos y establece Dios leyes que luego él mismo tiene que eliminar? Ese decreto está buenísimo. Si pensáramos como piensa Dios. Porque fíjense cómo pensaba Dios en el Antiguo Testamento. Dios pensó, yo soy un padre tan bueno que yo con tal de no perjudicar a un hijo de los míos, yo sería más santo de la cuenta. O sea, en el Antiguo Testamento Dios estableció esto porque él pensó, ningún padre va a querer perjudicar a su hijo. Y cuando él sepa que su maldición va a caer como herencia en los hijos, se va a portar bien. Pero los hombres son tan sinvergüenza, hermano, que ellos seguían como quiera pegando cuernos, adulterando, fornicando, bebiendo y haciendo barbaridades, hermano. Y ahí fue donde Dios dijo, pero no es justo que esta criatura que acaba de nacer, que es inocente, que es una víctima del papá, es como que cuando tú naces de un papá alcohólico, ahora tengo yo que pagar por los humos que se dio papá. Oh Dios, pero ya es fácil. Y ahí fue donde Dios tuvo que rectificar y decir, ay, pero es que yo lo hice a imagen y semejanza mía, pero no se parecen en nada a mí. Es que yo puse este decreto y puse esta ley creyendo que ellos pensaban como yo pienso. Creyendo que ellos actuaban, pero son distintos a mí. Se parecen más al diablo que a mí. Como si hubiese sido el diablo que no hubiese criado. Entonces ahí donde Dios dice, tengo que modificar este decreto, porque si seguimos así van a pagar ¿qué? Justos por pecadores.
Porque si somos honestos, hermanos, ¿qué culpa tiene un hijo de nacer de una madre prostituta? ¿Qué culpa tiene esa criatura? ¿Cuántos niños no lo han adoptado desde el vientre de la madre? Porque eso se usa, usted da el niño en adopción desde que está en el vientre. Y recién nacido se lo entregan a otra mamá que no lo parió. Entonces, ¿cómo es posible que una madre me esté criando, una madre cristiana, ponga usted que una prostituta tenga un niño, ¿sí o no? Y me lo dé a mí en adopción, yo que soy cristiana, entregada al camino del Señor, viviendo una vida en santidad. Y ahora yo críe ese niño con todo el amor del mundo, pero el niño como quiera me va a salir malo porque viene con la herencia de maldición de la mamá que era prostituta. ¿Es eso justo? Ahora entienden por qué Dios cambió el decreto. ¿En un principio tenía sentido el decreto? Sí, porque Dios dijo, los hice ¿a qué? A mi imagen y a mi semejanza. Los hice para que se parecieran a mí, pero en su desarrollo se dejaron de parecer a mí y por eso ahora tengo que cambiar ese decreto. Ya lo cambió. ¿Quedó claro eso? Luego Moisés inclinó su cabeza al suelo y adoró y le dijo a Jehová, si he hallado gracia en tus ojos, ve en medio de nosotros y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, porque somos un pueblo rebelde y tómanos por tu heredad. O sea, todavía él sigue insistiendo para que Dios tenga ¿qué? Misericordia con nosotros. ¿Qué le respondió Jehová a Moisés? Voy a hacer pacto delante de tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo este pueblo de Israel la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. O sea, una promesa sumamente poderosa. Dios dice, voy a hacer cosas contigo que jamás. Y ustedes sabían que esas promesas siguen vigentes. Todavía Dios sigue pensando hacer cosas con la gran comisión que jamás ha hecho en la tierra. Porque las obras de Dios son nuevas cada día. Las maravillas de Dios, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. O sea, Dios mismo se renueva y es mejor y es mejor y es mejor. Y Dios es demasiado bueno. Esa es la gran verdad. O sea, Dios cada día es perfecto con nosotros. ¿Cómo podría yo explicárselo? Porque eso es lo que le está diciendo. Voy a hacer cosas que no he hecho jamás. Y agarrados de esa promesa, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser más fieles a Dios y obedecerlo cada día más. ¿Qué le advirtió Jehová a Moisés y al pueblo acerca de los habitantes que habían en la tierra prometida? Que no hiciera alianza con ellos, pues si lo hacían, eso sería de tropiezo para ellos. Además les ordenó que derribaran sus altares y quebraran sus estatuas y cortaran sus imágenes de acera y que no se inclinaran a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Sobre todo les advirtió que no se hicieran dioses de fundición. Noten que aquí hay un contraste. Lo primero que Dios hace es hacerte ¿qué? Una promesa de ¿qué? De bendición. Pero luego que te hace la promesa de bendición, ¿qué te hace? Una advertencia. Mas ten cuidado con esto, con esto, con esto y con esto. ¿No se parece eso a usted de lo mismo que hizo Jesús con la mujer que encontraron en adulterio? ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo con la mujer que encontraron en el hecho de adulterio? Primero la bendijo, la salvó, la libró de la muerte. Pero después que la libró, ¿qué le hizo? Una advertencia. Vete y no peques más. O sea, Dios no es un Dios para que juguemos con Él. Dios es un Dios celoso, interesado grandemente en bendecirte. Pero si tú no te alineas a los principios establecidos por Él, entonces Él se encarga ¿de qué? De castigarte, de disciplinarte, de azotarte. Todo eso está escrito en la Biblia. Y eso fue lo que le dijo. Vas a entrar a una tierra nueva, donde vas a encontrar otras naciones con otras costumbres. No nos pasó eso a nosotros, que nosotros venimos de un país donde existe cierta cultura y cierta costumbre. Cuando llegamos aquí encontramos otro ambiente. Por ejemplo, en nuestro país, tú nunca veías a un muchacho contestándole a un adulto. ¿Y cuándo, Miriam? Hasta el vecino te ponía un pecozón. ¿Qué te pedía? Hable bien. Y los papás de uno le daban derecho hasta el mecánico del barrio que te diera un pecozón. ¿Sabía eso? Si usted la ve haciendo, corríjamela. Se me le da bien duro. Mamá, que ese vecino, algo estaba haciendo tú, le decía a la comadre, si tuviera puesto botella no te lo hiciera. Le daba otra pila. La muchacha no se quejaba. Entonces aquí, hermano, él está diciendo, cuando llegues, y muchas veces eso nos ocurre a nosotros, cuando llegamos a los Estados Unidos, aquí nos dimos cuenta, ¿sí o no? Que los muchachos le contestan a los papás. Y muchos de nosotros desafortunadamente quisimos entrarnos en esa moda. ¡Ay, shut up! Y sobre todo en inglés, como uno no entendía. Las hijas mías un día me intentaron burlar, pastor. Pero yo no hablaba mucho inglés. ¡Ay, shut up! Y yo, tranquila, un día aprendí inglés. Oh, you said shut up. Tú me mandaste a callar. ¡Ay, mami sabe inglés! Ahora no podemos hablar. Pero eso se debe a los decretos. Sí, los mismos maestros le enseñan a llamar 911 y no le cogen, ¿sí o no? Entonces, sin embargo, ¿qué dice Dios de eso? No te me acomodes a esas nuevas culturas.
no te me acomodes a esas tradiciones, sino que sigue con las tradiciones en las que yo te he formado y para lo que yo te llamé. ¿Me debe entender? Le dijo, tú lo vas a encontrar yo adorando a muchos dioses, teniendo muchas imágenes, haciendo esto. Tú no te has permitido hacerlo. Tú eres mi pueblo escogido, tú eres mi linaje escogido. Guárdate y santifícate cada día, ¿qué? Más. Límpiate cada día más. Entonces, Dios, ¿qué quería de ellos? Te voy a dar todo y a cambio te pido, ¿qué? Fidelidad y obediencia. Eso es lo que te pido. No te me americanices. ¿Me entiendes? No te pongas tan americano. Recuerda quién tú eres. Y ahora yo antes decía soy dominicana. Ahora yo donde quiera que llego, ¿qué es lo que yo soy? Cristiana. ¿Se acuerdan el ejemplo que le di a la hija mía cuando llegó a Europa? Ay, aquí todo el mundo. Y cuidado, que tú eres cristiana. Porque también si le digo dominicana, ya me hace una dominicanada. Le dije cristiana. Las fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días comían pan sin levadura. En el mes de Aviv, porque salieron de Egipto ese mes, a que se cumple a finales de marzo y principios de abril, todo primogénito sería consagrado a Jehová. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús celebró esa última cena? La última cena que Jesús hizo con los discípulos era esa. Cena por tradición que hacían los judíos. ¿Qué representaba esa cena? ¿Lo recuerdan ustedes? Fue la última cena que se comieron en Egipto. ¿Se acuerdan? Que fue la cena donde iban a morir los primogénitos. Y fue la cena donde ellos pusieron la marca de ¿qué? De la sangre del cordero. Entonces Jesús mismo, cuando estuvo reunido con los discípulos, les dijo, esta es la última cena que voy a compartir con ustedes. Y no la volveré a comer, ¿sí o no? Hasta que ya él haga ido donde el Padre y regrese otra vez para acá, porque Jesús vuelve. ¿Sabían ustedes eso? Jesús vuelve, y Él lo dijo, vuelvo pronto, y Jesús va a volver a establecer su reino y a reinar en la tierra por 1000 años para ponerlo todo en orden y luego entregarnos el paraíso que nos prometió el Padre de un principio. Y por el pecado lo perdimos. Entonces esta celebración se refiere a la misma que Jesucristo también cumplió con ella y celebró, que fue la última cena que Él tuvo, ¿sí o no? Los israelitas la hicieron en Egipto, ¿cómo? Celebrándola con un cordero. En este caso iban a sustituir el cordero. ¿Cuál iba a ser el cordero? En el Nuevo Testamento, Jesucristo iba a ser el cordero. En aquel entonces ellos buscaban un cordero de 1 año por cada familia, si la familia era muy pequeña. ¿Recuerdan todo eso que lo tratamos? Ellos lo compartían con la familia, con los vecinos de al lado, porque no podía quedar nada para el día siguiente. El cordero había que comérselo completo. Y de la sangre del cordero, ¿dónde se ponía esa sangre? En las puertas, ¿se acuerdan? Y en los dinteles. ¿Para qué? Para que cuando la pusieran ahí, esa era la marca de que cuando el ángel de la muerte que envió Jehová viniera, viera la marca y dijera, oh, esos son de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces el ángel de la muerte seguía y ahí no permitía que muriera el primogénito. Entonces a esa cena. ¿Sabían ustedes que por eso es que todos los finales de marzo y los principios de abril es que celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo? De ahí donde viene eso. La fiesta de las semanas de las primicias de la siega del trigo. La otra fiesta era la de la cosecha a la salida del año. 3 veces al año se presentaba todo varón delante de Jehová, porque Jehová arrojó todo habitante de la tierra de Canaán y ensanchó su territorio. La primicia de los frutos eran llevados a la casa de Jehová. Noten que aquí estamos presentando 3 diferentes fiestas que Jehová le ordenó a su pueblo que celebraran anualmente. La primera era de los panes sin levadura, que fue donde hicieron el cordero, se sacrificaron al cordero, que simboliza que Jehová salvó ¿a quién? A todos los primogénitos del pueblo de Israel. La segunda era celebrando ¿qué? La primera cosecha que hacían del trigo. La tercera era celebrando los alimentos, la fiesta de la cosecha que hacían, todos los alimentos que ellos cosechaban durante el año. ¿Cuál era el propósito de Jehová en que celebraran estas 3 cosas? Su pueblo. Que el pueblo de él fuera un pueblo agradecido. Que recordaran que lo que ellos tenían se lo había dado Él, no que ellos lo habían obtenido por su propio esfuerzo. Porque muchos de nosotros, al no celebrar estas fiestas, caemos en el error de pensar, esta casa la conseguí yo con el sudor de mi frente. Este carro me lo gané yo con el sudor de mi frente. Esta familia la tengo yo con el sudor de mi frente. Hermano, usted no tiene nada con el sudor de su frente. Usted tiene gracias a la gracia de Dios. Porque cuántas personas no se han levantado tempranito, más temprano que usted, más temprano que yo, para irse a trabajar, le da un infarto, le da un patatún, cae en una cama, como medio muerto y ya, ¿para dónde usted va? Hágalo entonces con su fuerza. ¿Por qué no lo hace con su fuerza? ¿Cuántas personas no quisieran levantar un camión completo con su propia fuerza y cuando lo van a hacer, quedan de, la cadera, espérate? No sé si te me entiende lo que le quiero explicar. O sea, el hecho de que te levantaste vivo esta mañana y estás respirando, tú se lo debes a Dios. Por eso le ponga toda la mañana antes de usted irse a trabajar. Todo se lo debo. Recuérdeselo para que no se lo olvide.
Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Eso es lo que Dios quería con estas 3 fiestas, que usted reconozca, todo se lo debo a Él. Si puede ir a mi trabajo, miren ahora el ejemplo que tenemos, sino con el esposo de Jocelyn. Llegó allá de vacaciones, hacer lo que iba a hacer, le dio una cuestión. Ahora se va a levantar, va a regresar sano y vivo, si Dios quiere, hermano, a Nueva York. Y muchas veces, pues para Santo Domingo, hacer una casa, y cuando tú ya ven el mismo avión te da un infarto, mi hermano, y te fuiste. Ya que no hiciste nada ya. Usted hace lo que Dios le permita que usted puede hacer. Así que todo esto lo tengo, gracias a ¿quién? A papá. Y por agradecimiento de lo que tú me has dado, te traigo. Porque muchas veces no da una buena cosecha. ¿Y cuánto le traemos a Dios de la cosecha? Nada, pues somos ingratos. Pues somos malos e ingratos. ¿Quién escribió las segundas tablas? ¿Moisés o Jehová? Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas tablas. O sea, te voy a enseñar a no romper lo que tú no has hecho. Si nadie te manda a romper esa tabla. Usted no fue que la hizo, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte con Jehová? ¿Alguno lo recuerda? 40 días y Sí, 40 él noches. estuvo 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y escribió en la tabla del pacto los 10 mandamientos. Ese fue el mismo tiempo que él estuvo, pastor, también, la primera vez que él fue allá. Y por durarse 40 días, ¿qué hicieron ellos? Pensaron que se había muerto y hicieron ¿qué? Un becerro. Pero esta vez, ¿por qué no hicieron otro becerro? Ellos dijeron, el que se lo llevó vivo, lo va a mandar vivo. Empezaron a respetar a Jehová. Por eso es que hay momentos donde Dios tiene que sacudirnos la mata, hermano, para que lo respetemos. Hay momentos donde Dios tiene que permitir temblores de tierra para que lo respetemos. Hay momentos donde Dios tiene que permitir enfermedades, porque sí o no, mientras no ocurre a veces la desgracia, no aprendemos que todo se lo debemos a Él. Esta vez, hermano, no hicieron ningún becerro, pastor. Aprendieron con el tablazo del otro lado. ¿Qué ocurrió con el rostro de Moisés cuando descendió del monte? Resplandecía. Su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Fíjense que no es fácil. Estar en la presencia de Dios marca una diferencia en tu vida. ¿Cómo reaccionaron los hijos de Israel cuando vieron el rostro de Moisés? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo de acercarse a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés cubría su rostro con un velo cuando hablaba con los hijos de Israel. Y así le explicaba todo lo que había hablado con Jehová. Pero cuando regresaba a hablar con Dios, Moisés se quitaba el velo de su rostro. O sea, llega un momento, hermano, donde ya tú tienes una confianza tan grande con Dios que ya a ti no te da miedo nada. Ni estar en la presencia de Dios, ni espantar a cualquier demonio. Yo antes, cuando yo iba a una funeraria, comadre, yo duraba todo un mes sin dormir. Eso era un miedo y el muerto yo lo veía. Yo lo veía en toda parte, manito. Y ¿sí o no? Pero cuando tú aprendes a intimar con Dios, ¿sabe qué? Es ellos que salen corriendo. A mí no hay mucha. Ya yo voy a la funeraria, yo me la acerco, le canto, y nada, hermano. Porque ya usted sube a otro nivel. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo, como no había llegado a ningún nivel con Dios, le tenían miedo a los misterios de Dios. Porque la Biblia habla de eso, de que las cosas de Dios son misterios. ¿Por qué? Porque son sobrenaturales, son cosas que no pasan comúnmente en la tierra. Pero nosotros tenemos que procurar que escondernos de esos misterios, conocer esos misterios. Conocerlo. Pablo dice, conózcanlo. Eso es lo que dice Pablo. Traten de conocer esos misterios. Si no entren, no le cojan miedo al asunto. Porque si no, te va a tener que depender siempre de ¿quién? De Moisés. Si yo le tuviera miedo a Dios, yo tuviera que depender del pastor. ¿Usted no sabe eso? Yo tuviera que llamar al pastor. ¿Y qué usted cree que ese yo? Para ver si yo llamo al pastor para decirle al pastor lo que Dios piensa de una cosa. Tengo que esperar que nadie me cuente a mí los misterios, ¿sí o no? Porque los misterios están ahí para ser revelados ¿a quién? A los hijos de Dios. Y así como Dios me lo ha revelado a mí, ¿te lo va a revelar a ti? Claro que sí, pero para eso tú tienes que entrar en la intimidad con Dios y no cogerle miedo. Pero ¿qué hacía el pueblo? Se llenaba de miedo y decía, anda a ver tú y habla con Dios tú. Pues no hay problema. Si tú quieres mandarme a mí a hacer mandado, yo lo hago, pero yo me llevo ¿qué? Yo me llevo la gloria de Dios. Reglamento del día de reposo. Dice aquí, 6 días se trabajará, mas el día 7º será santo. Será día de reposo para Jehová. Cualquiera que trabaje en ese día, ¿qué? Morirá. Ese era el propósito primordial. Ese era el propósito primordial realmente del día de reposo. Apartar, ¿qué? Un día para Jehová. Que Dios bendiga, bienaventurados aquellos
que lo hacen el mismo sábado, pero no juzguemos a los que no lo hacen el sábado. ¿Por qué? Porque Dios realmente lo que está buscando es que tú cumplas con el propósito del mandato. Y realmente el propósito del mandato es, ¿sabe qué? Que te acuerdes de Dios, que busques su rostro, que te integres a aprender de Él. Eso es lo que Él está buscando. Porque Dios mismo dice en la palabra. Por eso que le digo que es importante conocer la Biblia entera. Yo tengo base de lo que estoy hablando. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo vino con la nueva época ahora de la gracia, del tiempo de la gracia? Resulta que para los judíos, el que no se circuncidaba, como eso era parte del pacto con Abraham, el que no era circuncidado, ¿qué sucedía con él? No podía ser contado como parte del pueblo de Dios. O sea, si tú aceptabas, como se pone en estos tiempos, si seguimos con esa ley, si tú aceptabas a Jesucristo como tu Salvador y querías ser parte del pueblo de los judíos y de parte del linaje escogido, tú con 80 años tenías que circuncidarte. ¿Usted sabe lo doloroso que es una cirugía de circuncisión? ¿Usted se imagina venir y circuncidar a todos estos? Si ustedes no están circuncidados, no sé cuántos de ustedes son circuncidados. Prepárate, José, que mañana te van a circuncidar. Moisés, ya tú sabes. Circuncisión para todo el mundo. Pasar por un dolor innecesario cuando aquellos que eran circuncidados no estaban cumpliendo con la ley. ¿Y usted sabe lo que dijo Pablo? Hablando Dios a través de Pablo. Él dijo, pero ven acá, si ustedes que están circuncidados no hacen la voluntad de Dios, esa circuncisión no cuenta. Pero si los que no están circuncidados hacen la voluntad de Dios, aún sin estar circuncidados por hacer la voluntad de Dios, le cuenta como si estuvieran circuncidados. Entonces, si los que guardan el sábado no están haciendo la voluntad de Dios y no están viviendo en santidad, su sábado no le va a contar a ellos para salvarlos. Pero más sin embargo, yo que guardo el domingo, que no es sábado, pero en el domingo y los otros días hago la voluntad de Dios, eso me va a contar a mí para que yo sea, ¿qué? Salva. ¿Me doy a entender lo que le quiero explicar? Realmente Pablo trató de explicar que lo que estamos en Cristo ya no vemos días. ¿Sabían eso? Por ejemplo, ya para nosotros, si estamos realmente viviendo para Cristo, ya no hay sábado, ya no hay domingo, ya no hay lunes, ya no hay nada. Porque nosotros vivimos todos los días en santidad. Ya eso es entrar ¿a qué? A otro nivel. Hay personas que todavía su Dios y su cumplimiento de ellos es el sábado. Si yo estoy jugando el sábado, yo estoy bien de todo. Pero ¿sabe qué? Pablo dijo, si infringes la ley en algo que no sea el sábado, ya todo está contaminado. O sea, no es que yo esté bien un día, tendría yo que estar bien en todo, para entonces ser salva. ¿Por qué? Por la ley, y no por la gracia. Él dijo, todos necesitamos la gracia por eso, porque el que no falla en una cosa, pastor, falla en la otra. Entonces, ¿de qué le sirve a usted ser tan fiel con un día, si usted no es fiel en las otras cosas? Entonces, ¿vas a ser perdonado por las otras fallas? ¿Vamos entendiendo esto? La idea es cumplir con el propósito de cada mandamiento. No matarás. ¿Qué significa no matarás? No vas a matar de ninguna manera. No vas a matar con una mirada. No vas a matar con una calumnia. No vas a matar con un chisme. Y sin embargo, Jesucristo dijo, y con eso concluimos. Jesucristo dijo, muchos de ustedes no han matado porque conocen la ley. Saben que si matan, ¿van a hacer qué? Van a ser matados también, van a ser asesinados también. A pedrada lo tenían que matar. El que mata, porque la ley era ojo por ojo y diente por diente. Si matas, te matamos. Pero Jesús dijo, ahora yo te voy a poner un chin más. No solamente vas a tener que amar a tu prójimo, sino también a quién, a tus enemigos. Porque aquel que llame loco o fato a su hermano ya es pecador. Y la ley lo va a juzgar. O sea, Jesús estaba pidiendo en qué de nosotros, cumplimiento. Él dijo, qué buenos son estos judíos. ¿Ustedes sabían, hermano, que eso fue lo que hicieron los judíos? Los judíos sabían que no podían matar y se lo llevaron a Pilato. Le dijeron, Pilato, queremos que tú no mates a este hombre. Le llevaron a Jesús como madre para que lo mataran. Y Pilato le dijo, ¿pero por qué yo? Si él es rey de ustedes, mátenlo ustedes. Y yo, no, nosotros por la ley no se nos ha permitido matar. Y te queremos pedir favorcito a ti, que lo mate. O sea, yo no puedo matar a nadie porque no entraría al reino de los cielos, pero yo me voy a buscar un asesino a sueldo y le voy a dar $2,000 para que mate a mi pastor para yo ser la pastora. Y entonces, hermano, ¿tú crees que Dios me va a perdonar? Pues yo no maté al pastor. Yo nada más le pagué $2,000 a un tipo para que lo matara. Vamos a respetarnos, hermano, que Dios no quiere hipocresía en esto. Dios lo que quiere es que usted realmente desde lo más profundo de su corazón cumpla con la ley. Con lo que Él demanda de la ley. ¿Qué es lo que Él demanda del día de reposo? Un día de reposo. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo hacer yo con un empresario que no pueda venir ningún día a la iglesia? Yo quisiera un día tener una iglesia y lo voy a decir a lo público.
para que lo sepan todos. Yo quisiera un día que tuviéramos una iglesia para abrirla, pastor, los 7 días de la semana. Para que los que no puedan venir los lunes, vengan los martes. Y los que no puedan venir los martes, vengan los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, domingos, todos los días, hermano. Para que el que no se pueda salvar un día, se salve el otro. Jesús dijo, yo hago cosas los sábados porque aún mi Padre está, ¿qué? Trabajando. La obra de Jehová completó en el Antiguo Testamento porque Él dijo, y miré que todo lo que yo hice era, ¿qué? Bueno. Y que todo lo que yo hice era perfecto. Y como la obra estaba completa y estaba perfecta, que yo dije, hoy descansemos porque ya todo está hecho. Pero sin embargo, cuando el hombre pecó y dañó la obra perfecta de Dios, ¿tuvo que empezar Dios a trabajar de nuevo para redimir al hombre? ¿Está todavía Dios trabajando para redimir al hombre? Entonces Jesús le trató de decir a ellos, ¿qué día de reposo voy a guardar yo? ¿Qué reposo voy a tener yo cuando tengo que seguir trabajando con ustedes que son unas almas perdidas a ver si la logro conectar de nuevo con Dios? Jesús dijo, el trabajo no se ha terminado. Ahora que hay que trabajar, a veces arreglamos este tollo que el hombre ha hecho. Hermano, sáquese eso, que ya ahora mismo no estamos en reposo, ahora mismo estamos en qué, ¿sabe qué? ¿Usted cree que yo voy a dejar que un alma se pierda un sábado? Hubo una madre, y lo dejo con esto, hermano, judía. Pastor, y esto es real, esto está documentado y esto se salió en la noticia. Una madre judía con 7 hijos, esos son la gente que más paren, que están esperando el Mesías todavía. Con 7 hijos, hermano, y la casa le cogió fuego, Migui, con los 7 hijos adentro. Y ella no hizo nada porque no podía marcar el 911 para que viniera la policía, porque era sábado. Y dejó morir a sus 7 hijos en ese fuego. ¿Usted lo escuchó eso, comadre? Sí, yo voy a nada. Eso es real, hermano, eso no es un invento. Hay que orar por esa madre para que Dios la perdone y Dios la ayude. ¿Por qué? Porque usted cree que yo voy a dejar morir mis 7 hijos porque es sábado. Si ya para mí no hay sábado, no hay domingo, ni lunes, porque todos los días para mí de mi vida son de Dios. ¿Qué es sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni nada? ¿Te me está entendiendo lo que le quiero explicar? Esa madre fue capaz de dejar morir a sus 7 hijos, hermanos, porque ella no podía marcar el 911, porque era el día de reposo, ni hacer absolutamente nada. No, ella estaba afuera, ella se salvó ella. Lo que se quemaron fueron los niños. No, ella estaba viva y coleando. Precioso, hermano, niños bellos, 7 niños muertos, oye bien, por una persona religiosa, por una persona sin conciencia, por una persona sin amor al prójimo. Mas sin embargo Jesús dijo, todo se resume en 2 mandamientos: ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por amor a Dios tienes que decirle, Señor, si no me quieres entrar en el reino de los cielos, no me entre, pero yo voy a marcar 911 y voy a salvar a estos 7 niños que son inocentes, independientemente de ese sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, que sea lo que sea. Y eso fue lo que Jesús le dijo. ¿Cuántos de ustedes, si ven a un animal caerse en un hoyo, no lo van a salvar porque es sábado? Entonces hay gente que, hermano, a su conveniencia guardan el sábado. ¿Tú no sabes eso? A su conveniencia, de hecho. Porque los judíos no hacen trabajo ese día, pero ponen a otro a trabajar para ellos. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en ellos? O sea, yo sí no puedo abrir esa puerta, porque si abro la cerradura, ya hice un trabajito y ya no voy a entrar en el reino de los cielos. Pero Moisés, hazme el favor, ábreme la puerta, manito. O sea, como que dice, vete al infierno tú, abriendo la puerta tú, pero yo no la puedo abrir yo. ¿Es eso amor al prójimo? ¿Es eso amor de Dios? Hermanos, el propósito del día del sábado, del día de reposo, es guardar un día para Dios. Apartar un día de descanso para Dios, un día para buscar su rostro, un día para glorificarlo a Él, para exaltarlo, para reconocer que Él es el gran yo soy, el soberano, nuestro Dios, nuestro todo. Ese es el verdadero propósito. Así es que no está mal que se guarde el sábado. El que lo quiera guardar el sábado, que lo guarde el sábado. El que lo esté guardando el domingo, que lo guarde el domingo. Guárdese usted de hacer la voluntad de Dios y que Dios lo encuentre haciendo su voluntad. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.